discípulos y maestros. Presenta sobre la no violencia. Mis amados. No violencia, no posesión, no robo, no deseo, no inconsciencia son palabras negativas. Expresan negatividad. Esto es muy significativo y debe comprenderse. De hecho, la disciplina de la búsqueda solo puede ser negativa. El logro será positivo. Lo que se alcance ya es cierto, y lo que tenemos que perder es solo lo que no existe realmente. Si se disipa la oscuridad, se alcanza la luz. Si se pierde la falsedad, se alcanza la verdad. Es necesario tener presente un punto más. Estas palabras negativas indican que la no violencia es nuestra naturaleza intrínseca. No se puede alcanzar. Ya es una realidad. La violencia se adquiere, no es nuestra naturaleza. Se ha logrado, es un logro. Para volvernos violentos tenemos que hacer algo. La violencia es nuestro logro. La hemos buscado, la hemos creado. La no violencia no puede ser un logro. Si la violencia desaparece, lo que quedará será la no violencia. Por lo tanto, las disciplinas de la búsqueda son negativas. Hemos elegido algo que no vale la pena tener y debemos abandonarlo. Nadie es violento por naturaleza. No pueden serlo porque nadie puede desear la infelicidad, y la violencia solo conduce a ella. La violencia es incidental, no está en el curso de la vida. Ni siquiera una persona violenta puede ser violenta las 24 horas del día. Sin embargo, una persona no violenta puede ser no violenta las 24 horas del día. Incluso una persona violenta tiene que ser no violenta a veces. De hecho, incluso si comete violencia, lo hace para poder ser no violento con los demás. Por eso lo hace. Un hombre no puede ser ladrón las 24 horas del día. E incluso si alguien roba, lo hace para poder dejar de robar por un tiempo. El objetivo del ladrón es no robar, y el objetivo de una persona violenta es la no violencia. Así que todas estas palabras son negativas. En el lenguaje de la religiosidad hay dos palabras positivas. De lo contrario, todas las demás son negativas. Las he omitido de la discusión hasta ahora. Una es satya, verdad, que es positiva. Y la otra es brahmacharya, comportamiento divino, que también es positiva. Así que, primero, es importante tener presente que las 5 palabras que he elegido, a las que llamo las 5 grandes virtudes, son negativas. Cuando se cumplan, lo que se alcanzará interiormente será la verdad, y lo que se manifestará exteriormente será una conducta divina. Cuando se cumplen estas 5 virtudes, la verdad se convertirá en el alma y la conducta divina se convertirá en la conducta. Ambas son palabras positivas. Verdad significa lo que se conocerá en el interior, y conducta divina significa lo que se vivirá en el exterior. Brahmacharya significa conducta divina. Solo una persona que se ha vuelto divina puede tener una conducta divina. Verdad significa volverse divino. El significado de la verdad es piedad. Y la conducta de quien se ha vuelto divino es brahmacharya. Su conducta se volverá divina. En el lenguaje de la religiosidad, solo estas dos palabras son positivas. De lo contrario, todo el lenguaje de la religiosidad es negativo. En los próximos 5 días, discutiremos estas 5 negaciones. Hoy comenzamos con la primera negación, la no violencia. Si lo entiendes bien, no se puede hablar de no violencia. Solo podemos hablar de la violencia y de su desaparición. Recuerda, el significado de la no violencia es solo esto: la no existencia de la violencia, la no presencia, la ausencia de violencia. Míralo así. Pregúntale a un médico cuál es la definición de salud. ¿Cómo la defines? Se han desarrollado muchas ciencias de la salud, pero ninguna define la salud. Si preguntas cuál es la definición de salud, el médico dirá que es donde no hay enfermedad. Pero eso se refiere a la enfermedad, no a la salud. Es la ausencia de enfermedad. Puede haber una definición de enfermedad, de lo que es la enfermedad, pero no puede haber una definición de salud. ¿Qué es la salud? Como mucho, podemos decir que cuando alguien no está enfermo, está sano. La religiosidad es la salud suprema. Por eso no puede haber una definición de religiosidad. Todas las definiciones son de no religiosidad. En estos 5 días, no hablaremos de religiosidad. Hablaremos de no religiosidad.
Si mediante el pensamiento, mediante la consciencia, se abandona la no religiosidad, lo que queda es el no pensar, y su nombre es religiosidad. Por eso, donde quiera que se discuta sobre religiosidad, surgen debates inútiles. Una discusión solo puede ser sobre no religiosidad. Una discusión sobre religiosidad no puede darse en absoluto. Una discusión solo puede ser sobre la enfermedad, no sobre la salud. La salud se puede conocer, se puede vivir, uno puede estar sano, pero no se puede discutir sobre ella. La religiosidad se puede conocer, se puede vivir, uno puede estar en la religiosidad, pero no se puede discutir sobre ella. Por eso todas las escrituras religiosas hablan de la no religiosidad. Nadie habla de religiosidad. Así que hablemos de la primera no religiosidad, la violencia. La virtud que hoy abordamos es para los violentos. Entiendan que, subyacente a todo lo que hoy discutamos, estará la creencia de que somos violentos. De lo contrario, esta discusión carecería de sentido. En fin, somos violentos. Puede haber diferencias en nuestra violencia, la violencia tiene tantas capas, tantas sutilezas, que a menudo lo que llamamos no violencia y entendemos como no violencia sigue siendo una forma muy sutil de violencia. Y también puede ser que lo que llamamos violencia sea una forma burda de no violencia. La vida es muy complicada. Por ejemplo, considero que la no violencia de Gandhi es una forma sutil de violencia, y la de Krishna, una forma burda de no violencia. Esto se comprenderá cuando lo discutamos. Solo los violentos necesitan hablar de no violencia. Por eso también es relevante comprender que la idea de la no violencia surgió de las comunidades violentas. Los 24 tirtánkaras de los jainistas eran kshatriyas, guerreros. Eran una tribu de gente violenta. No había ni un solo brahman entre ellos. Ni siquiera había un solo vaisya, un solo comerciante. Buda también era un kshatriya. El concepto de no violencia surgió de estos grupos violentos. La idea de la no violencia nació en este mundo donde la violencia era densa y prolífica. En realidad, solo los violentos se vieron obligados a considerar la no violencia. Para quienes estaban absortos en la violencia a las 24 horas del día, quedó claro que la violencia no era su realidad más profunda. Si un guerrero tiene una espada en la mano y en la mente, no tardará en comprender. La violencia es pura dolor y miseria. No puede ser el sentido de la vida, no puede traer felicidad. La virtud que hoy abordamos es para los violentos. Sin embargo, quienes se consideran no violentos también deberían meditar sobre ella. Abordaré esto partiendo de la base de que quienes estamos aquí reunidos somos los violentos. Y cuando les hable de las múltiples formas de violencia, podrán comprender qué tipo de persona violenta son. La primera condición para ser no violento es reconocer tu violencia correctamente, porque quien reconoce su violencia no puede seguir siéndolo. El truco, la técnica para seguir siendo violento, es ver tu violencia como no violencia. Así, la falsedad se disfraza de verdad, y la violencia se disfraza de no violencia. Se crea una ilusión. He oído una historia. Es un cuento sirio, cuando Dios creó a las deidades de la belleza y la fealdad, descendieron a la tierra. Sus ropas estaban cubiertas de polvo y mugre, así que las pusieron en la orilla de un lago y se bañaron. Naturalmente, la diosa de la belleza ni siquiera pensó que sus ropas pudieran cambiarse. En realidad, la belleza no es consciente de su ropa, ni siquiera es consciente de su cuerpo. Solo la fealdad es consciente de su cuerpo, solo la fealdad se preocupa por su ropa. La fealdad encuentra maneras de ocultarse arreglando su cuerpo y su ropa. La diosa de la belleza se adentró en el lago para bañarse, y entonces la diosa de la fealdad aprovechó la oportunidad. Salió, se vistió con la ropa de la diosa de la belleza y huyó. Cuando la diosa de la belleza salió, se sorprendió mucho. Su ropa no estaba allí. Estaba de pie, desnuda. La gente del pueblo había empezado a moverse y el camino estaba congestionado. Desesperada, y como la diosa de la fealdad había tomado su ropa y huido, tuvo que ponerse la ropa de la fealdad. La historia cuenta que desde entonces busca a la diosa de la fealdad, pero aún no la ha encontrado. La fealdad aún viste la ropa de la belleza, y la diosa de la belleza aún viste la ropa de la fealdad. En realidad, siempre que se expresa la falsedad, debe adoptar la apariencia de la verdad. Si la falsedad quiere expresarse, debe adoptar los caminos de la verdad. La violencia también debe convertirse en no violencia para poder existir. Por lo tanto, lo primero que se necesita en la búsqueda de la no violencia es comprender las apariencias de la violencia. Es especialmente importante reconocer sus apariencias no violentas. Directamente, la violencia no puede engañar a nadie.
Todos los pecados del mundo son incapaces de engañar directamente. El mal solo puede engañar disfrazado de virtud. Esta es la historia de la grandeza de la virtud. Aunque el mal triunfe, es porque se ha disfrazado de virtud. Es la cualidad de la virtud la que siempre triunfa, incluso si se usa como fachada del mal. El mal nunca triunfa. El mal es una derrota en sí mismo. La violencia no puede triunfar, pero la violencia no ha desaparecido del mundo porque hayamos encontrado muchas maneras no violentas de ser violentos. Por lo tanto, primero debemos intentar comprender las múltiples caras de la violencia. La primera forma de violencia, la primera dimensión, su primera regla, es muy profunda. Comencemos por ahí. La primera violencia comienza cuando consideras a otro como el otro. En cuanto digo que eres el otro, me vuelvo violento contigo. En realidad, es imposible ser no violento con otro. Solo podemos ser no violentos con nosotros mismos. Así es la naturaleza. Solo podemos ser no violentos con nosotros mismos. Simplemente no podemos ser no violentos con otro. La pregunta en sí nos surge, porque la violencia comienza con la percepción misma del otro como el otro. Es muy sutil. Es muy profunda. El dicho de Sartre es, el otro es el infierno. Quien quiera que sea el otro es el infierno. Coincido con la afirmación de Sartre hasta cierto punto. Su comprensión es profunda. Tiene razón al decir que el otro es el infierno, pero su comprensión es incompleta. El otro no es el infierno. Ver al otro como el otro es el infierno. Por eso, los pocos momentos de dicha que experimentamos, solo los obtenemos cuando aceptamos al otro como nuestro yo. A esto le llamamos amor. Si, en algún momento, considero a alguien como mi propio yo, entonces, en ese momento, la corriente que fluye entre él y yo es de no violencia. No puede seguir siendo violenta. Ese momento de ver a alguien como mi propio yo es un momento de amor. Pero aquel que considero mi propio yo sigue siendo el otro en el fondo. Llamar a alguien mi propio yo es reconocer que es otro, pero que lo considero uno conmigo. Por lo tanto, en lo más profundo de lo que llamamos amor, hay violencia. Por eso la llama del amor, el fuego del amor, crece y se apaga. A veces el otro se convierte en el otro. A veces es uno conmigo. En 24 horas, este cambio puede ocurrir varias veces. Cuando alguien se excede un poco y se presenta como el otro, la violencia se interpone. Cuando alguien se acerca un poco más y comienza a aparecer como mi propio yo, entonces la violencia disminuye. Pero aquel a quien llamo mío también es el otro. Una esposa es el otro, por mucho que sea mía. Un hijo es el otro, por mucho que sea mío. Un esposo también es el otro. El sentimiento del otro siempre está presente, incluso al llamar a alguien mío. Por eso el amor no puede ser completamente no violento. El amor tiene sus propias formas de violencia. El amor comete violencia a su manera. La comete con amor. Una esposa tortura a su esposo con amor. Un esposo tortura a su esposa con amor. Un padre tortura a su hijo con amor. Y cuando la tortura es amorosa, se vuelve muy segura de sí misma. Entonces torturar se vuelve fácil porque la violencia se disfraza de no violencia. Un maestro tortura a un alumno y le dice, te torturo por tu propio bien. Cuando torturamos a alguien para su propio beneficio, torturar es muy fácil. Se vuelve glorificado y virtuoso. Así que recuerda, al torturar a otros, nuestros rostros están sin máscaras, pero al torturar a quienes consideramos nuestros rostros nunca están claros, están enmascarados. Y la mayor violencia del mundo no es contra otros, es contra quienes consideramos nuestros. La verdad es que antes de convertir a alguien en enemigo, primero es esencial convertirlo en amigo. Para convertir a alguien en amigo, no es condición necesaria convertirlo primero en enemigo, no hay condición alguna. Pero para convertir a un enemigo, primero es necesario convertirlo en amigo. Sin convertirlo en amigo, no puedes convertirlo en enemigo. Sí, puedes convertirlo en amigo sin convertirlo en enemigo, pero la amistad siempre precede a la enemistad. La pretensión más profunda de no violencia ocurre cuando somos violentos con quienes consideramos nuestros. Así pues, quien quiera tomar conciencia de su propia violencia primero tendrá que tomar conciencia de la violencia que ejerce hacia quienes considera suyos. Como he dicho, en ciertos momentos, cuando estamos muy cerca, el otro parece ser nuestro propio yo. Este acercamiento y alejamiento es muy fluido. Cambia constantemente. Nunca estamos enamorados de alguien las 24 horas del día. Solo hay momentos de amor. No hay horas de amor. No hay días de amor. No hay años de amor, solo instantes.
Pero a partir de esos momentos surge la ilusión de permanencia. Entonces comienza la violencia. Si amo a alguien, es cuestión del momento. También puedo amarlo al instante siguiente, pero no es una certeza. Si he prometido seguir amándolo también al instante siguiente, si nos hemos distanciado y la violencia se ha interpuesto entre nosotros al llegar el momento siguiente, esa violencia adoptará la apariencia de amor. Por eso todas las instituciones del mundo creadas para poseer al otro son violentas. Ninguna institución ha cometido más violencia que la institución llamada familia, pero su violencia es muy sutil. Así que cuando un sannyasin, un buscador, tuvo que dejar a su familia, fue por una razón. Para ir más allá de esta violencia sutil. No había otra razón. Solo hay una. La sutil red de violencia entre quienes consideramos nuestros. Es difícil luchar contra la familia porque son violentos por nuestro propio bien. Y la sociedad es solo una extensión de la familia, por lo que la cantidad de violencia que comete es incalculable. La realidad es que la sociedad casi ha matado al individuo. Así que tengan en cuenta que cuando se relacionan con alguien como miembro de la sociedad, son violentos. Si se relacionan con alguien como Jaina, son violentos. Si se relacionan como hindúes, son violentos. Si se relacionan como musulmanes, son violentos. Porque ahora no se están comportando como individuos, sino como la sociedad. Mientras el individuo no pueda ser no violento, la posibilidad de que la sociedad sea no violenta es muy remota. La sociedad nunca puede ser no violenta. Por lo tanto, la mayor violencia del mundo ha sido cometida por sociedades, no por individuos. Si le dices a un musulmán que queme un templo por su cuenta, como individuo, lo pensará 20 veces porque esta violencia es claramente visible. Pero si lo pones entre una multitud de 10.000 musulmanes, no lo pensará ni una sola vez, porque una multitud de 10.000 es una sociedad. Ahora la violencia no es tan evidente. De hecho, ahora se puede decir que puede incendiar el templo por causa de la religión. Un hindú puede hacer exactamente lo mismo con una mezquita. Todas las sociedades del mundo se hacen lo mismo entre sí. Sociedad significa una multitud, un grupo de aquellos a quienes consideramos nuestros. Y será difícil erradicar la violencia del mundo a menos que dejemos de insistir en crear una multitud que consideremos nuestra. El significado de nuestra propia multitud es que esta multitud siempre se opondrá a otra multitud. Por eso todas las instituciones del mundo son violentas. Ninguna institución puede ser no violenta. No hay posibilidad en la actualidad. Podría llevar millones de años. Cuando toda la humanidad se transforme, quizás pueda haber alguna vez una reunión de personas no violentas. Hoy en día, todas las reuniones son violentas, incluso la familia. Una familia es una unidad creada contra otras personas. Una familia es una unidad biológica. Es una unidad biológica contra otras unidades biológicas. La sociedad es una unidad comunitaria contra otras sociedades. Un estado es una unidad política contra otros estados. Todas estas unidades son violentas. El hombre solo será no violento cuando se comprometa plenamente con su individualidad. Por lo tanto, a Mahavira no se le puede llamar Jaina, y quienes lo llaman así le hacen una injusticia. Mahavira no puede formar parte de ninguna sociedad. A Krishna no se le puede llamar hindú, y llamar a Jesús cristiano es una completa locura. Son individuos. Forman su propia unidad. No están dispuestos a unirse a ninguna otra unidad. Sannyas es negarse a unirse a tales grupos, a tales multitudes. En realidad, sannyas es una declaración de que la sociedad es violenta, y que al unirse a la sociedad uno tendrá que ser violento. Esta es la fachada, el rostro de quienes llamamos nuestra gente, y representa la forma más sutil de violencia. Incluso lo que llamamos amor aún no es no violencia. Alguien a quien llamo mío tampoco es yo. Él también es el otro. La no violencia comienza el día en que no hay otro. No es que el otro me pertenezca. El otro simplemente no existe. Pero ¿cuál es la razón por la que el otro parece ser el otro? Uno pensaría que el otro debe existir. Después de todo, se presenta como el otro. Pero no es necesariamente cierto que algo sea lo que parece. En la oscuridad, incluso una cuerda puede parecer una serpiente. Solo a la luz nos damos cuenta de que no lo es. Vista a simple vista, una piedra parece sólida. Vista con la mirada penetrante de la ciencia, la solidez desaparece. La piedra ya no es sustancial. En realidad, la piedra ya no es piedra en absoluto, ya no es material en absoluto, ni siquiera permanece como materia. Es solo energía. No, no es en absoluto lo que parece. Lo que parece es solo una indicación de nuestra capacidad de ver.
¿Es visible porque es el otro? No, la razón de la visibilidad del otro no es su existencia. La razón de la visibilidad del otro es bastante asombrosa. Es necesario comprender esto. Sin comprenderlo, no se podrá comprender la verdadera profundidad de la violencia. El otro es visible para ti porque aún no lo eres. Puede que no lo comprendas de inmediato. No lo eres. No te conoces en absoluto. Y esta inexistencia de ti mismo, este no saber de ti mismo, esta ignorancia de ti mismo, la has convertido en percibir al otro. Ves al otro porque no sabes cómo verte a ti mismo. Pero tarde o temprano tendrás que verte. Solo hay dos posibilidades de ver. La visión dirigida al otro, mirando hacia el otro, o la visión interna, mirando hacia el interior. La flecha se dirige hacia adentro o hacia afuera. Ver al otro o verse a uno mismo. Estas son las dos alternativas, estas son las dos dimensiones de la visión. Como no logramos vernos a nosotros mismos, porque nunca nos hemos visto, seguimos viendo al otro. La existencia misma del otro nace de nuestra ignorancia de nosotros mismos. De hecho, estas son las dos dimensiones de la meditación. Un joven que juega en el campo de hockey se lesiona la pierna. Sangra. Miles de espectadores pueden ver que su pierna sangra, solo él lo ignora. ¿Qué le ha pasado? ¿No está consciente? Está completamente consciente porque puede ver hasta el más mínimo movimiento del balón. ¿Está inconsciente? No está inconsciente en absoluto, porque el más mínimo movimiento, la más mínima agitación de los demás jugadores es visible para él. No está inconsciente porque puede correr y tiene pleno control de su cuerpo. Pero su pierna sangra. ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué no lo entiende? Toda su atención está dirigida al otro. En ese momento, su conciencia es unidimensional. Está dirigida hacia afuera. Está absorto en el juego. Está absorto con tal intensidad que no le queda ni un solo fragmento de conciencia que pueda ir hacia adentro. Toda su conciencia está dirigida hacia afuera. Entonces el juego se detiene y se sienta agarrándose la pierna, llorando. Estoy gravemente herido. ¿Cómo es que no me di cuenta? ¿Dónde estuvo durante media hora? Estuvo allí durante esa media hora, pero estaba concentrado en el otro. Ahora ha vuelto en sí mismo. Ahora es consciente de que tiene una pierna lesionada. Siente dolor, sufre. Ahora su atención se dirige a su cuerpo. Pero en el fondo, sigue dirigido al otro. Su atención se ha dirigido a su cuerpo, pero eso también es el otro. Sigue siendo solo el exterior. Es consciente de que le duele la pierna, pero aún no es consciente de quién sí lo es. Sigue sin tener conciencia de sí mismo en absoluto. Un viaje más profundo hacia su interior es posible, y él se encuentra en medio. El otro está afuera, yo estoy adentro, y entre ambos está mi cuerpo. Mi viaje, ya sea hacia el otro o hacia mi propio cuerpo, se mueve constantemente entre ambos. Mi conciencia va y viene entre ambos. Conozco al otro, o conozco mi cuerpo, que también es el otro. En realidad, nuestros cuerpos y nuestras relaciones son como las orillas de un río. Entre mi cuerpo y el tuyo, el río de la conciencia fluye sin cesar. Con tu cuerpo no me refiero a ti. Así como mi se refiere solo a mi cuerpo, tú se refiere solo a tu cuerpo. No me interesa tu conciencia ni sé nada de ella. Si uno no conoce su propia conciencia, ¿cómo puede conocer la del otro? Conozco mi cuerpo y conozco el tuyo, y sería correcto decir que la relación entre nuestros dos cuerpos es de violencia. No puede haber una relación de no violencia entre dos cuerpos. Siempre será de violencia. Puede ser de violencia buena, puede ser de violencia mala, puede ser de violencia dañina, puede ser de violencia inofensiva. Pero es difícil decidir cuando algo inofensivo se vuelve peligroso o cuando algo peligroso se vuelve inofensivo. Un hombre aprieta a alguien contra su pecho con amor. Es una forma de violencia completamente inofensiva. En realidad, disfruta apretando el cuerpo de la otra persona contra el suyo. Pero si la presión se intensifica un poco, si la aprieta con más fuerza, surgirá el miedo. Si no la suelta, si aprieta aún más y la otra persona empieza a asfixiarse, entonces lo que era amor se convertirá de repente en odio. Se convertirá en violencia. Hay amantes a quienes llamamos sádicos, torturadores el uno del otro. A menos que torturen al otro, su amor no está satisfecho. En el amor, todos nos torturamos. Lo que llamamos beso es una forma de tortura, pero suave, leve. Hay violencia, pero leve. Pero si se intensifica, se convierte en mordida, entonces la violencia aumenta un poco. Y algunos amantes también muerden.
Incluso hasta este punto está bien, pero cuando comienzan los desgarros y cortes, los escritores de las escrituras sobre el amor incluso han aceptado arañar a la persona amada con las uñas como método de hacer el amor. En la India, los expertos en el Kama Sutra afirman que si no rascas a tu pareja con las uñas, el amor no surgirá en tu interior. Pero rascarse con las uñas. Entonces, ¿qué hay de malo en rascarse con un instrumento? Puede amplificarlo. Sí que amplifica la sensación, porque cuando rascarse con las uñas se convierte en un hábito diario, se pierde la novedad. Entonces tendrás que usar un instrumento. El hombre que dio origen a la palabra sadismo, de sade, solía llevar consigo un látigo, una aguja de 5 dedos y piedras. También guardaba otros instrumentos amorosos en su bolso. Cuando hacía el amor con alguien, tras cerrar la puerta con llave, sacaba el látigo. Primero golpeaba el cuerpo de la otra persona. Cuando todo el cuerpo de su amante estaba ensangrentado por el látigo, lo atravesaba con agujas. Y todo esto era amor. Dirías, este no es mi tipo de amor, pero él fue un poco más allá. La diferencia es solo de grado. No hay diferencia cualitativa, no hay diferencia en la naturaleza. Solo hay una diferencia cuantitativa, de grados, de proporción. En realidad, cualquier relación que tengamos con el cuerpo del otro será, en mayor o menor medida, de violencia. No hay mucha diferencia. Muchos amantes han apretado el cuello de su pareja en momentos de amor, y los han matado. Ha habido juicios. Los tribunales no han podido comprender qué clase de amor era este. Pero deberían entender que se trata de una forma más avanzada de amor. La relación se ha vuelto un poco más íntima. Todos los amantes se aprietan el cuello. Algunos aprietan con la mano, otros con la mente, otros con otras técnicas. Pero apretar al amante ha sido nuestra forma de ser, de una forma u otra. Ya sea apuñalar con un cuchillo o besarse y abrazarse, no hay una diferencia fundamental en la relación que existe entre dos cuerpos. Te sorprenderá saber que el placer que algunas personas experimentan al apuñalar a otra persona con un cuchillo proviene de la idea de la penetración sexual. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿El placer de clavar un cuchillo en el cuerpo de alguien, o el placer de dispararle una bala, ha surgido de la perversión sexual? En realidad, el placer sexual también es el placer de penetrar el cuerpo de otra persona. Si la mente de una persona se ha pervertido un poco, puede buscar otras formas de penetración. Llámenlo pervertido o inventivo. Se ha vuelto innovador. Puede decir que los animales también penetran el cuerpo de otra persona por la vagina. ¿Qué logro tiene el hombre en ello? Así que el hombre busca otras técnicas para penetrar el cuerpo de otra persona. Quienes lo analizan a fondo dicen que el placer de asesinar a alguien es sexo pervertido. Dicen que el placer de matar a otro es el placer de penetrar a otro. ¿Lo has notado? A veces, si los niños pequeños ven un insecto moverse, lo lastiman y observan. Si encuentran una flor, la destrozan. ¿Te imaginas que para algunos hombres la misma curiosidad se despliega al destrozar a alguien y observar? ¿Podrías decir también que la ciencia es violenta, en el fondo? Es un intento de destrozar cosas y observar. Pero es aceptable. Si matas una rana al aire libre, la gente dirá que estás haciendo algo malo. Pero si la diseccionas en la mesa del laboratorio, nadie lo llamará malo. Podría ser que el científico obtenga el mismo tipo de placer. Tomaría mucho tiempo comprender la conciencia de un científico, pero podemos ver que le ha dado a su comportamiento violento una dirección científica, lo cual es aceptable. Podemos dar muchas direcciones al comportamiento violento. A veces lo hemos dirigido hacia ofrendas sacrificiales, dándole a la violencia un cariz religioso. Alguien quiere matar a un animal, pero matar es malo, es un pecado. Así que hagamos de matar una virtud. Queremos tener el placer de matar, así que matamos para ofrendas sacrificiales. Matamos en los terrenos sagrados de una deidad, y entonces se vuelve virtuoso. Pero ahora esto se ha vuelto una locura. Ahora que sabemos que no hay territorios sagrados para las deidades, ahora que sabemos que no hay lugar para hacer ofrendas sacrificiales, donde podemos matar. Si quieres matar, hazlo con honestidad. Di que quieres matar. ¿Por qué involucrar a los dioses en esto? ¿Por qué involucrar a los dioses en esto? Hay una historia en la vida de Ramakrishna sobre un hombre que siempre acudía a él. Cada año, durante el festival de Kali, mandaba a matar cientos de cabras. Entonces, la matanza cesó, y el hombre dejó de celebrar. Pasaron 2 años. No acudió a Ramakrishna durante mucho tiempo. De repente, acudió. Ramakrishna dijo, ¿has abandonado tu devoción por Kali? ¿Ya no matas cabras? El hombre dijo,
Ya no tengo dientes, entonces ¿qué sentido tiene matar cabras? Entonces Ramakrishna dijo, ¿estabas matando a las cabras por tus dientes? Dijo, cuando se me cayeron los dientes, ya no sentí placer. Me costaba comer carne, pero de alguna manera, bajo el nombre de Kali, pude hacerlo. Los antiguos fundamentos religiosos sagrados han desaparecido. La religión actual es ciencia. Por eso, en los fundamentos sagrados de la ciencia, se produce violencia. Ocurren muchos tipos de violencia. La ciencia inventa miles de formas de torturar, pero no protestamos. En el pasado, no protestábamos contra los sacrificios religiosos porque entonces eran aceptables. De la misma manera, los fundamentos sagrados de la ciencia son aceptables hoy. Si entras en el laboratorio de un científico, te sorprenderás. Matan a muchísimas ratas. Cortan a muchísimas ranas. Cuelgan a muchísimos animales boca abajo. Dejan inconscientes a muchísimos animales. Disecan a muchísimos animales. Todo esto ocurre, pero el científico está completamente seguro de que no está cometiendo violencia. Cree que lo hace para encontrar la felicidad para la humanidad. Ahora la violencia se disfraza de no violencia, y por eso está bien. Cuando ames a alguien, piensa si tu violencia interior se ha transformado en amor. Si es así, es la cara más peligrosa, porque es muy difícil ser consciente de ella. Seguirás sintiendo que estás siendo amoroso. Otra persona es el otro mientras no me conozca a mí mismo. A esto le llamo la piedra angular de la violencia. El significado de la violencia es la conciencia orientada hacia el otro, una conciencia basada en el otro. Una conciencia basada en uno mismo se convierte en no violencia. Una conciencia basada en el otro se convierte en violencia. Pero solo conocemos al otro. Siempre que miramos, solo vemos al otro. E incluso si a veces pensamos en nosotros mismos, siempre es a través del otro. Pensamos en nosotros mismos según lo que otros piensan de nosotros. Incluso si tengo un rostro, es un rostro que tú, el otro, me has dado. Siempre tendré cuidado de que tu mente no se forme una mala impresión de mí. De lo contrario, mi imagen se destruirá, porque no tengo una imagen auténtica de mí mismo. Es como si hubiera creado mi imagen con recortes de periódico. He creado una imagen de mí mismo, escuchando lo que dices y recopilando tus opiniones sobre mí. Si tan solo uno de estos opinadores se desvía, el devoto de un gurú empieza a insultarlo, un discípulo se convierte en enemigo, un amigo deja de serlo, un hijo reniega de su padre, entonces la imagen del padre empieza a desmoronarse, la imagen del gurú empieza a desintegrarse y él empieza a entrar en pánico. Estoy acabado. Todo esto sucede porque carecen de una imagen auténtica de sí mismos. Su imagen la crean otros. Un padre no es consciente de ser padre, solo es consciente de que alguien es su hijo. Es padre porque alguien es su hijo. Si el hijo se niega a seguir siéndolo, su paternidad se ve amenazada. Un esposo no es consciente de ser esposo, solo lo es en el contexto de que alguien sea su esposa. Si la esposa comienza a tomarse la más mínima libertad, su condición de esposo se ve afectada. Todos dependemos de los demás. Y quien depende de los demás siempre tendrá que recurrir a otros. Vemos a otros en nuestros sueños, vemos a otros despiertos. Incluso si nos sentamos a meditar, meditamos en los demás. En Mahavira, en Buda, en Krishna. Incluso allí, otros están presentes. La meditación en la que otros están presentes es violenta. La meditación en la que solo tú permaneces, quizás te lleve a la no violencia. El otro existe, por lo tanto, no puedo ver bien. Como no me veo, mi conciencia se centra en el otro. El día que me vea, dejarás de ser visto como el otro. Pero cuando Mahavira evita pisar una hormiga al caminar, no te engañes pensando que su razón es la misma que la tuya cuando evitas pisarla. Cuando evitas una hormiga, solo la estás evitando, pero cuando Mahavira evita una hormiga, evita pisarse a sí mismo. Hay una diferencia fundamental entre ambos. La evitación de Mahavira es no violencia. Tu evitación sigue siendo violencia. Para ti, el otro existe. Te preocupa que la hormiga pueda morir. ¿Y por qué te preocupa que la hormiga pueda morir? Tu única preocupación es convertirte en pecador por matar una hormiga. Esta es la conciencia orientada hacia los demás. Puedes pecar por matar una hormiga, puedes ir al infierno por matar una hormiga, puedes perder todas tus virtudes por matar una hormiga, puedes perder tu lugar en el cielo por matar una hormiga. No te preocupa la hormiga. Tu preocupación siempre está en ti mismo, pero está orientada hacia ella. Tu mente está centrada en la hormiga. La estás evitando. No te sientes como Mahavira.
Que Mahavira evite a la hormiga es un asunto completamente distinto. No la está evitando en absoluto. Si le preguntáramos a Mahavira por qué la evita, diría, ¿cómo puedo pisotearme? No, eso no es evasión. La realidad es que no es posible pisotearse. Un día, Ramakrishna cruzaba el Ganges en un bote. De repente, empezó a gritar, no me golpeen, no me golpeen. ¿Por qué me golpean? La gente estaba sentada a su alrededor y nadie lo golpeaba. Todos eran sus devotos. Le tocaban los pies, le daban masajes, nadie lo golpeaba jamás. Todos preguntaban, ¿de qué estás hablando? ¿Quién te está golpeando? Ramakrishna seguía gritando. Se descubrió la espalda y vieron heridas de azotes en su espalda. La sangre manaba. Todos estaban desconcertados y nerviosos. Todos le preguntaron a Ramakrishna, ¿qué ha pasado? ¿Quién te azotó? Ramakrishna dijo, miren. Allí. Me están golpeando. En la otra orilla, unos barqueros azotaban a un hombre, y las marcas de látigo que aparecieron en su espalda también habían aparecido en la de Ramakrishna, exactamente idénticas. Cuando la gente desembarcó, se reunió alrededor del lugar y comenzó a comparar las marcas, se hizo difícil ver quién había recibido la flagelación original. Ramakrishna fue herido más profundamente que el otro hombre. Las marcas eran las mismas, pero las heridas eran más profundas, porque el hombre azotado pudo haber resistido internamente, pero Ramakrishna lo aceptó por completo. Eso causó las heridas más profundas. ¿Entiendes la implicación de la frase, no me golpees, tal como la pronunció Ramakrishna? Tenemos una palabra, compasión. Pero esto no es compasión. La compasión surge en el corazón de un hombre violento. Dice, no lo golpees, no golpees al otro. Compasión significa sentir lástima. Pero la lástima siempre es por el otro. Esto es empatía, no compasión. Ramakrishna no dice, no lo golpees, sino, no me golpees. El otro ha desaparecido para él. De hecho, nuestra distancia del otro es solo corporal. No hay brecha en la consciencia. En el plano de la consciencia, no hay dos personas. Si protegemos al otro, nunca es no violencia. Cuando lo salvamos, sigue siendo violencia. Cuando solo quedo yo, y no queda nadie más que proteger, ese día nace la no violencia. Por lo tanto, en el contexto de la no violencia, es necesario comprender esta violencia profunda y comprender cómo abandonarla, cómo soltar al otro. Sartre tiene razón al decir, el otro es el infierno, pero sería mejor hacer una pequeña corrección. El otro no es el infierno, la otredad es el infierno. Si se puede abandonar la otredad, entonces ni siquiera la otra persona es el otro. La no violencia de Mahavira no se ha comprendido porque nosotros, los violentos, le damos incluso a la no violencia de Mahavira un significado violento. Decimos, no lastimes a los demás. Pero recuerda, mientras el otro esté presente, la violencia continuará. Entonces, da igual clavarle un cuchillo de verdad en el pecho a alguien o un cuchillo hecho de una idea a la que llamas el otro. ¿Te das cuenta de que cuando estás sentado en una habitación y entra alguien, ya no eres el mismo que antes? El otro ha llegado y ha comenzado la violencia. Su mirada, su presencia, están ahí. No te está golpeando, no te está lastimando, te dice cosas muy bonitas como ¿cómo estás? Pero su mirada, en cuanto otra persona entra, te convierte en el otro. En cuanto alguien más entra en la habitación, tú también lo conviertes en el otro. La violencia ha comenzado. Ahora sus ojos, su inspección, su mirar, su sentarse, su ser, su presencia son violentos. Ahora tienes miedo. Solo nos asustamos cuando hay violencia. Ahora tienes que sentarte con cuidado. En tu baño, eres una persona diferente a la de tu sala de estar, porque en ella existe la posibilidad de violencia. En la sala toleramos la violencia ajena. Es donde saludamos, donde invitamos. Por eso decoramos la habitación de forma no violenta. La decoramos de tal manera que la violencia ajena sea lo más mínima posible. La decoración la disminuye. En la sala, sonreímos, porque sonreír es una defensa contra la violencia ajena. Decimos palabras amables, respetamos la etiqueta, somos respetuosos. Todas estas son medidas de seguridad para reducir la violencia ajena. Si maldices, la violencia de la otra persona tendrá la oportunidad de hacerse más fuerte. Dices, qué compasivo de tu parte venir. El invitado es Dios. Ven a honrarnos. Estás reduciendo la violencia del otro. A él le resultará difícil ser violento. El otro también está reduciendo tu violencia. Por eso, cuando dos hombres se conocen por primera vez, hay una gran etiqueta.
Después de 3 o 4 horas, la etiqueta desaparece. Después de 3 o 4 días, se acabó. Después de 3 o 4 meses, comienzan a maldecirse mutuamente. Aunque dicen que se maldicen con amor, lo hacen por amistad. Cuando se conocen por primera vez, dicen tú respetuosamente, y cuando se encuentran después de 2 o 3 meses, dicen tú casualmente. ¿Qué sucede en 3 meses? En realidad, la violencia de ambos se ha asentado, organizado. Ahora no es necesario tomar tantas precauciones de seguridad. Así, la presencia del otro se vuelve violencia. No solo para ti, tu presencia también es violencia para el otro. Hay un incidente sorprendente en la vida de Mavira. Quería tomar sanyas, así que le preguntó a su madre, ¿debería tomar sanyas? Su madre le dijo, no vuelvas a decir eso delante de mí. Mientras yo viva no puedes tomar sanyas. Sería un gran pesar para mí. Mavira se retiró. Su madre debió de preguntarse, ¿por qué los sanyasins no suelen ser tan pasivos como para retirarse tan rápidamente? Si Mavira hubiera sido violento, se habría mantenido obstinado. Habría dicho, no, voy a tomar sanyas. Este mundo material es una ilusión. ¿Quién es mío? ¿Quién es mi familia y quién es un extraño? Todo es mentira. Voy a tomar sanyas. ¿Quién eres tú para impedírmelo? ¿Qué clase de atadura es esta? Pero no, Mavira se fue en silencio. Su madre debió de sorprenderse. ¿Qué clase de sanyasin dice solo una vez? Quiero tomar sanyas y luego se retira cuando su madre, su padre o su esposa dice, no, voy a estar muy triste. ¿Puede un hombre así llegar a ser sanyasin? Nunca podrá llegar a serlo, ni siquiera es necesario. Un hombre así ya es sanyasin. Su madre murió. Su padre murió. Cuando Mavira regresaba del crematorio, le dijo a su hermano mayor, lo hablé con nuestros padres, y me dijeron que mientras vivieran, no debería tomar sanyas. Estarían tristes. ¿Puedo tomar sanyas ahora? Mientras regresaban del crematorio. El hermano dijo, ¿te has vuelto loco? Tu madre se ha ido, tu padre se ha ido, nos hemos quedado huérfanos, ¿y tú también quieres irte? No podría soportar semejante dolor. Mavira guardó silencio. No volvió a mencionar el sanyas. Debió de ser un sanyasin extraordinario. Una pena tan pequeña infligida al otro debió parecerle insignificante, pero ¿qué clase de iluminación podría alcanzar si tuviera que causarle pena a alguien? Se quedó. Pero algo extraño ocurrió en esa casa. Probablemente algo así nunca había sucedido en ningún otro lugar del mundo. Después de 1 año o 2, la gente de la casa empezó a preguntarse, ¿está Mavira ahí o no? Se volvió confuso. Estaba en la casa, se levantaba, se sentaba, iba y venía, comía, bebía, dormía, pero la gente de la casa empezó a dudar de si estaba allí o no. Su presencia se volvió como una ausencia. Su ser se volvió como un no ser. En realidad, si perdemos la consciencia del otro, empezará a ser difícil percibir su presencia. Tenemos que hacerla sentir, y lo hacemos de 1000 maneras. Si un esposo entra en casa, lo hace saber con el sonido de sus pasos. Lo hace saber con la mirada. Estoy aquí, y quién soy debe quedar claro. Un maestro entra en el aula y lo dice. Estoy aquí. Un gurú llega a sus discípulos y lo hace entender por todos los medios. Sepan que estoy aquí. Mavira se volvió como una ausencia. No veía a nadie ni nadie lo veía. Así de ausente se volvió. Empezó a vivir en la casa en silencio, transitándola con tranquilidad. No causó ningún obstáculo a nadie ni nadie lo impidió. En cierto modo, entró en lo que se llama una muerte en vida. Un día, los habitantes de la casa se reunieron y todos dijeron, ahora es inútil impedir que se haga sanyasin porque simplemente no está. ¿A quién detenemos? ¿Se puede atrapar el viento cerrando el puño? Puedes detener una piedra. Puedes contenerla cerrando el puño porque es una piedra. Está ahí con gran fuerza. La piedra dice, yo soy. Pero si detienes el viento cerrando el puño, lo que había allí escapará porque el viento simplemente no existe. No está en la misma categoría que una piedra. No puedes lanzar el viento y golpear a alguien. Puedes golpear a alguien lanzando una piedra. El viento tiene un carácter muy no violento. La piedra es muy violenta. Mavira se volvió como el viento, así que la gente de la casa dijo, ahora estamos cerrando los puños sin sentido. Ya se ha ido. Cuanto más apretamos los puños, más se escapa. No deberíamos intentar detenerlo. Ahora simplemente no está. Ahora detenerlo es inútil. Era apropiado detenerlo mientras se quedara o no. Si hace cualquiera de las dos cosas, entonces tiene algún sentido detenerlo. Ahora simplemente no está.
Le dijeron a Mavira: ahora si quieres ir, puedes ir. Y él dijo: ya es demasiado tarde. Ya me fui. Ya no estoy aquí. La primera herida profunda de la violencia proviene de dos puntos que es necesario comprender. ¿Existe el otro? Mientras exista, la violencia continuará, y debido a él, crearás un falso yo, un falso ego, que no eres tú. Pero tendrás que crearlo para interactuar con el otro. El ego es una identidad temporal. No tenemos ni idea de quiénes somos, pero decimos: yo soy. Incluso quien no sabe quién es dice: yo soy. Esto es demasiado. Solo puedes afirmar ser cuando conoces la realidad del ser. No sé quién soy, pero digo que soy. ¿De dónde viene este yo? ¿Dónde nace? Si este yo nace de mi conocimiento, entonces es algo muy extraño, porque quien se conoce a sí mismo deja de decir yo. Quien se ha encontrado a sí mismo dice: no somos. Quien se ha encontrado a sí mismo se ha perdido. Quienes no se han encontrado a sí mismos dicen: yo soy. ¿De dónde viene este yo? No proviene de nuestro interior. Deberíamos llamarlo un subproducto social. La sociedad lo ha creado. Para interactuar con los demás, hemos tenido que encontrar dos palabras: yo soy. Es como si hubiéramos encontrado un nombre. Un niño nace sin nombre. Entonces le damos un nombre: Rama, Krishna. Le damos cualquier nombre. Ese nombre no proviene del interior del niño, se lo da la sociedad. Entonces sigue siendo Rama toda su vida. Luchará por este nombre. Si alguien lo maldice, luchará. Ramateerta estaba en Estados Unidos. Algunos lo maldijeron y regresó a casa riendo. Cuando sus amigos descubrieron que lo habían maldecido, se enojaron mucho. Al ver a Ramateerta reír, le preguntaron: ¿estás loco? ¿Por qué te ríes? Te han maldecido. Ramateerta dijo: si alguien me hubiera maldecido, habría respondido. Esas personas estaban maldiciendo a Rama. ¿Cuál es mi relación con Rama? Puede que no tuviera este nombre. Puede que tuviera otro, o un tercer nombre. Alguien maldice a A, B, C o D. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Mientras maldecían a Rama, yo también me divertía interiormente. Rama, mira qué maldiciones te están lanzando. ¿Te estás divirtiendo? Si te conviertes en Rama, serás maldecido. Te dieron el nombre que están maldiciendo. Pero yo estaba fuera de todo eso. El nombre es de ellos. La maldición también es suya. Solo estaban jugando consigo mismos. Hay quienes juegan a esos juegos. Otros juegan a las cartas solos. Hacen jugadas de ambos lados. Deberían estar en un manicomio, pero se les considera personas muy inteligentes. La sociedad juega un doble juego. Te da el nombre y también las maldiciones. Alaba y condena, muestra respeto e insulta. Este es el doble juego de la sociedad. Y el hombre queda profundamente atrapado en este doble juego. El otro es falso y este yo mío también lo es. Estas dos falsedades conviven. El día que el yo desaparece, el otro también desaparece. Cuando se abandona el yo y el tú, lo que queda es la no violencia. Así que, mientras podamos decir tú, la violencia continuará. Mientras podamos decir yo, no digo que no usemos la palabra yo, tenemos que usarla. Mavira también la usa, pero entonces es solo una palabra, un truco lingüístico, un juego de palabras. Entonces no es identificación. Entonces yo es solo una palabra útil. Muchas palabras pueden ser útiles sin tener ninguna conexión con nuestra identidad. Comprende que la confusión que se ha creado entre tú y yo es violencia. Solo puede haber confusión entre estas dos falsedades existentes. Sí, a veces esta confusión puede ser amorosa, a veces puede ser desamorada. A veces puede convertirse en amor, a veces en odio. Eso es otra cuestión. Pero mientras yo exista y mientras tú existas, hay violencia. Esta es la forma primaria y más sutil de violencia. Luego, se desarrollan muchas otras formas de violencia a partir de ella. No entraré en detalles, porque si se comprende la fuente original de la violencia, se desprende una infinita variedad de formas. Es difícil entrar en detalles. La no violencia es una sola. La violencia tiene innumerables formas y múltiples dimensiones, pero surge de una sola fuente. La fuente del tú y del yo, o, mejor dicho, la fuente de la autoignorancia. Si le preguntas a Mavira qué es la no violencia, te dirá: autorrealización. Si le preguntas a Mavira ¿qué es la violencia?, te dirá: autoignorancia. Desconocerse a uno mismo es violencia. Esto es muy extraño. Entendemos que causar infelicidad a otro es violencia, y que darle felicidad es no violencia. Pero tengan cuidado.
Ya sea que le demos felicidad o infelicidad a otro, en ambos casos la infelicidad es el único resultado. Todas las aspiraciones de dar son fútiles porque no es posible dar felicidad a otro. Solo es posible darte felicidad a ti mismo. Cuando ya no eres tú, ya no eres el otro, y solo entonces la alegría puede fluir hacia ti desde mí. Mientras intente darte alegría, solo podré darte infelicidad. Pero no nos damos cuenta de esto. ¿Has pensado alguna vez que quienes recibieron felicidad solo recibieron infelicidad? La gente se queja a diario de que los demás no les devuelven la felicidad que les ofrecen. Puede que tú des felicidad, pero lo que le llega al otro es infelicidad. Otros también ofrecen felicidad, pero lo que te llega a ti es infelicidad. Este es un gran malentendido. Lo que damos no llega, nunca ha llegado. Por eso no nos enojamos tanto con quienes nos hacen infelices como con quienes nos dan felicidad, porque al menos el intercambio es limpio. Nos dan infelicidad. La gente habla de darnos felicidad, pero solo nos alcanza la infelicidad. Cuando empiezas a amar a una mujer y te casas con ella, intentarás darle toda clase de felicidad, pero solo la infelicidad la alcanzará. ¿Qué esposo le ha dado felicidad a su esposa? ¿Qué esposa le ha dado alegría a su esposo? Pero quizás pienses que le das felicidad y recibes infelicidad a cambio, y la otra persona tiene la misma idea errónea. Piensa lo mismo. Toda la dualidad interna de la vida humana nace de este intento de alcanzar la felicidad y de la infelicidad que resulta de ello. Todos dan felicidad, y lo que llega siempre es infelicidad. De hecho, ni siquiera podemos llevar felicidad al otro. Simplemente no podemos ser no violentos con él. Pero es imposible. No hay manera de ser no violento con el otro. Incluso si le golpeamos con una flor, al golpearlo se convertirá en una piedra. Un místico, Mansoor, estaba siendo crucificado. Le lanzaban piedras y brasas. Mansoor colgaba de la cruz y la gente le lanzaba objetos. Otro místico llamado Junaid estaba presente. Él también era sufí. Había una gran multitud y todos lanzaban algo. Junaid sentía dolor en su corazón. La muerte de Mansoor no era justa, pero no tuvo el valor de decirlo. Todos lanzaban algo. Si Junaid no lanzaba nada, podrían apedrearlo también. ¿Por qué te quedas ahí parado? Así que Junaid lo golpeó con una flor. No pensó que le haría daño a Mansoor. Mansoor entendería que había lanzado una flor, y la multitud sabría que había lanzado algo. No estaba allí con las manos vacías. Pero aunque Mansoor pudo soportar las piedras del pueblo, no pudo soportar la flor de Junaid. En cuanto la flor de Junaid lo golpeó, Mansoor rompió a llorar profusamente. Hasta entonces, había estado riendo. Junaid se asustó. Dijo: te tiré una flor y estás llorando. Has resistido tantas piedras. Mansoor dijo: pero tiraste una flor y me golpeaste. Golpear causa dolor. Si alguien tira piedras, es evidente. Pero una flor. Me estás golpeando y escondiéndote al mismo tiempo. Tú también quieres golpearme, y no quieres admitirlo. La herida fue profunda, Junaid. Son ignorantes, se les puede perdonar, pero tú también me golpeaste. Junaid dijo: pero solo he tirado una flor. Mansoor dijo: arroja cualquier cosa y causará una herida. En realidad, solo arrojamos cosas cuando hay otra persona allí, de lo contrario, ¿a quién se las arrojaremos? Recuerda, ofrecer flores ante la estatua de una deidad también es violencia, porque aceptamos al otro. El verdadero devoto no ofrece flores a una estatua de Dios. El devoto emprende una búsqueda y solo encuentra piedad. La encuentra en una flor y también en una piedra. La encuentra en quien la ofrece y en aquel a quien se la ofrece. Y pregunta: ¿qué hay para dar? ¿A quién se la ofrece? ¿Y en nombre de quién se ofrece? ¿Quién la ofrece? Entonces, ¿cómo se puede ofrecer algo? Cuando alguien alcanza la no violencia, el otro desaparece. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando alguien se conoce a sí mismo, el otro desaparece. Antes de eso, el otro permanece y se siguen creando diversos tipos de violencia. Cuando caminamos, es violencia. Cuando nos levantamos, es violencia. Cuando nos sentamos, es violencia. Cuando hablamos, es violencia. Cuando miramos, es violencia. Así que no piensen que detener la violencia flagrante cambiará algo. Es bueno no comer carne, pero no se equivoquen. Es un error pensar que esto es no violencia. Solo se puede decir que se ha detenido un poco de violencia. Pero tengan cuidado de que esta violencia no surja de otro lugar. Surgirá, buscará la manera, porque la violencia no ha desaparecido. No puede desaparecer, no de esta manera. Incluso si uno ha dejado de comer carne, un carnívoro puede parecer igual de bueno.
Un vegetariano puede no parecerlo. Es algo muy extraño, triste, pero cierto. Generalmente, alguien que bebe alcohol, fuma cigarrillos y come de todo parecerá un poco más amable. Alguien que no fuma ni come carne, que no come ciertas cosas, alguien que elige vivir de cierta manera y no de otra, se volverá arrogante y duro. La violencia que no se libera se acumula y comienza a acumularse en su interior. Por eso, quienes solemos llamar buenos no resultan ser tan buenos. Es una situación lamentable. Una mala persona a veces puede resultar muy buena, y la gente buena a menudo resulta ser mala. En fin, es difícil ser amigo de una buena persona. Solo es posible con una mala persona. Para la amistad se requiere un poco de dulzura de corazón, y una buena persona ya no la tiene. Por eso es tan difícil ser amigo de los santos. Incluso a dos santos les resulta difícil ser amigos. ¿Qué decir de los demás? Puedes ser discípulo de un santo o puedes ser enemigo, pero no puedes ser amigo. Un santo pierde la amistad, se endurece. La mano que podría haber extendido en señal de amistad desaparece. A menudo se encuentran buenas personas en una sociedad que vive de forma natural, que no distingue mucho entre el bien y el mal. Es difícil encontrar buenas personas en sociedades que viven de forma antinatural y que diferencian mucho entre el bien y el mal. Si el mal ya no está en el exterior, se acumula en el interior. Es difícil encontrar personas más enojadas que los hombres santos. Un Durvasa, el antiguo sabio conocido por su mal genio, solo puede nacer entre hombres santos. No puede nacer en ningún otro lugar. He pensado en esto muchas veces, y se me ocurrió que si Hitler hubiera fumado unos cigarrillos, comido un poco de carne, se hubiera mantenido despierto a horas intempestivas, hubiera ido a un salón de baile y hubiera bailado un poco, tal vez millones de personas en el mundo se habrían salvado de morir. Pero Hitler no fumaba cigarrillos, no comía carne, ni siquiera tomaba té. Era vegetariano estricto, puritano, un puritano. Dormía según una rutina. Se levantaba antes del amanecer según una rutina. Era un hombre de principios estrictos, disciplinado en todos los aspectos. Y toda esa energía se acumulaba. A menudo me parece que si los llamados hombres buenos pudieran permitirse algunas de las que podríamos llamar inocentes tonterías, se volverían blandos y simples. Pero los hombres buenos siempre aspiran a hacer el bien. Ser bueno es una cosa, hacer el bien es algo totalmente distinto. Nadie se vuelve bueno haciendo el bien. De ser bueno, pueden surgir buenas acciones, pero eso es algo muy diferente. Siempre empezamos por el lado equivocado. Decimos que Mahavira no comía carne, y decidimos no comerla para volvernos santos como él. Esto es un error, un argumento falso. En algún punto el cálculo se ha vuelto impreciso. Comer carne era imposible para Mahavira porque había alcanzado algo, un estado superior de ser. No se puede llegar a ser Mahavira dejando de comer carne. Si puedes llegar a ser como Mahavira dejando de comer carne, entonces ser Mahavira no significa nada. Su valor se vuelve igual al de la carne, nada más. No es algo tan barato. La religiosidad no es tan barata como para que si no comemos esto o aquello nos volvamos religiosos, si no bebemos nos volvamos religiosos, si no bebemos agua por la noche, como prescriben ciertas órdenes religiosas, nos volvamos religiosos. No te digo que bebas. No te digo que bebas agua por la noche. No te volverás religioso bebiendo o no bebiendo. Es bueno que no bebas, pero no cometas el error de pensar que te has vuelto religioso, que te has vuelto no violento. Esto es muy peligroso. Haces algo muy barato y creas una creencia muy costosa. No haces nada y crees que lo has logrado todo. Acumulas piedras y guijarros y crees que has adquirido diamantes. Esta idea errónea sobre la no violencia ha calado hondo. Nuestra no violencia se adquiere mediante un comportamiento superficial, no desde lo más profundo, no espiritualmente. Si la no violencia se adquiere mediante el comportamiento, es peligrosa. Y cuando alguien adquiere la no violencia mediante el comportamiento, continúa siendo violento de forma sutil. Un punto más en relación con esto y terminaré mi charla. Cuando la violencia se vuelve sutil, se vuelve irreconocible. Puedo oprimirte de muchas maneras. Hitler te oprimiría clavándote un cuchillo en el pecho. Un santo no te pondría un cuchillo en el pecho, se lo pondría a sí mismo. Puedo amenazarte de muerte si no me escuchas, o puedo oprimirte diciendo que moriré si no me escuchas. Pero la opresión y la coerción están ocurriendo. La gente buena oprime de buena manera, la gente malvada oprime de mala manera. Pero la gente malvada al menos es sincera. La situación es clara. Saben que tienen un cuchillo en sus manos.
La gente buena sabe que tienen una guirnalda en sus manos, pero también se puede estrangular a alguien con una guirnalda. No son conscientes de esta opresión. Si la violencia es sutil, adopta dos formas. Por un lado, asume una máscara de no violencia hacia el otro y realiza el trabajo de la violencia. Si la violencia se vuelve aún más sutil, uno comienza a torturarse a sí mismo. Lo curioso es que, si bien una persona no violenta ni siquiera puede torturar a otra, la violencia también puede convertirse en autotortura. Así, la violencia, al final, se convierte en autotortura. Como dije, básicamente solo hay dos tipos de personas. Hay un tercer tipo que aparece solo a veces. Un Mahavira, un Krishna, un Buda, un Jesús, pero, en general, hay dos tipos de personas. Quienes torturan a otros y quienes se torturan a sí mismos, sádicos y masoquistas. Como dije sobre Sade, si amaba a alguien, lo torturaba. Había otro hombre, Masoch, que solo se torturaba a sí mismo. Si no se azotaba 10 o 20 veces al levantarse por la mañana, no se sentía fresco. Así que quienes se azotan se han convertido en los sannyasins del mundo. Quienes yacen sobre espinas, usan zapatos de espinas o se infligen heridas se han convertido en sannyasins. ¿Qué clase de personas son? ¿Es esto sannyas? ¿Es esto religiosidad? Si un hombre mata de hambre a otro, lo llamamos irreligioso, y si se mata de hambre a sí mismo, consigue seguidores. Es realmente asombroso. Si torturar a otro es irreligioso, ¿cómo puede ser religioso torturarse a uno mismo? Si torturar es irreligioso, ¿qué importa a quién se tortura? Sí, si torturas a otro, al menos puede protegerse. Si te torturas a ti mismo, no hay protección. Es muy fácil torturarse a uno mismo, pero existen miles de obstáculos para torturar a otra persona. La sociedad, la ley, la policía, los tribunales. Hasta ahora no existe ninguna ley que prohíba torturarse a uno mismo, ni hay ningún problema con la policía ni con los tribunales. Debería haberlos, porque quienes se torturan son malvados, y en un mundo justo también habría un tribunal para ellos. Y tengan en cuenta que quien se tortura a sí mismo, sin duda torturará a otros de todas las maneras posibles. ¿Cómo podría perdonar a otros si no se perdona a sí mismo? Esto es imposible, absolutamente imposible. Si me muero de hambre y consigo seguidores, haré todo lo posible para que ustedes también tengan hambre. No descansaré hasta que ustedes también los tengan. Así que, cuando la violencia se vuelve más profunda y sutil, se vuelve masoquista, se convierte en autotortura. ¿Has visto la estatua de Mahavira? Parece que este hombre se ha torturado. ¿Has visto su cuerpo? ¿Has visto su majestuosidad? ¿Has visto su belleza? Parece que se ha torturado. O las historias son falsas o la estatua es falsa. Este hombre no se ha torturado. Ninguna estatua, según tengo entendido, es tan hermosa como la de Mahavira. Siempre he pensado que la belleza de Mahavira fue la razón por la que se desnudó. En realidad, una persona fea no puede estar desnuda. Una persona fea siempre cuidará su ropa con esmero. Nadie esconde la belleza tras la ropa. Solo la fealdad se esconde tras la ropa. Las partes hermosas del cuerpo las mantenemos fuera de la ropa. Las partes feas las ocultamos dentro. Mahavira parece tener solo partes hermosas. Rara vez se ve un cuerpo tan bien proporcionado. Siento que todas las historias de autotortura no le pudieron haber ocurrido a este hombre. De lo contrario, la estatua no parece real y debería ser cambiada. Estoy de acuerdo en que la estatua es real y las historias son falsas. De hecho, son masoquistas los que han escrito esas historias. Han sido escritas por personas que se sintieron impulsadas a torturarse. Han tergiversado las historias, convirtiendo la dicha de Mahavira en tristeza y su éxtasis en sacrificio. Incluso llaman sacrificio al logro de Mahavira, su logro supremo. En mi opinión, Mahavira renunció al palacio porque se le había hecho visible un palacio mayor. Para ellos, solo renunció al palacio, no a un tesoro mayor. Sé que Mahavira renunció al oro porque se le había convertido en barro, pero en cambio obtuvo un oro de una naturaleza más suprema. Si Mahavira no come durante un día, no es inanición, es ayuno. Inanición significa morir de hambre. Ayunar significa estar en tal dicha que uno ni siquiera sabe que tiene hambre. Eso es algo muy diferente, totalmente diferente. Escuchas la palabra ayuno. En esa misma palabra, pan y comida, comer y beber, no se expresan. Simplemente no están ahí. El significado del ayuno es estar cada vez más cerca de lo interior, más cerca de uno mismo. Ayunar significa precisamente eso, estar con uno mismo.
Cuando una persona está en lo profundo de sí misma, entonces es incapaz de estar con el cuerpo. Por lo tanto, olvida el hambre y la sed del cuerpo. Una persona solo percibe el hambre y la sed cuando está cerca del cuerpo. Cuando la consciencia es profunda en su interior, la consciencia del cuerpo se olvida. El ayuno significa el viaje interior de la consciencia. Pero el masoquista convertirá el ayuno en inanición. Dirá que, a menos que uno permanezca hambriento, no se puede encontrar el alma. ¿Qué relación puede haber entre permanecer hambriento y encontrar el alma? ¿Acaso el alma ama el hambre? No hay relación entre permanecer hambriento y encontrar el alma. Sí, en el momento en que encuentras el alma, puedes permanecer hambriento. ¿Te has dado cuenta alguna vez, si no, hazlo ahora, de que en un día de dicha no podrás comer mucho? Si tu ser querido viene a casa y estás muy feliz, entonces tu ingesta de comida será menor. Estás tan lleno de dicha, es tan satisfactorio, que no hay espacio para la comida. La dicha que Mahavira conoció es la dicha suprema. Te llena tanto por dentro, te realiza tanto que ningún espacio queda vacío. La gente triste come más. Observa, un día que estás triste, comerás más porque estás muy vacío por dentro. Así que, cuanto más triste estás, más empiezas a comer. De hecho, en la infancia, un niño se da cuenta por primera vez de la relación entre la felicidad y la comida. Cuando una madre ama de verdad a su hijo, le da leche, y él también recibe dicha de ese amor. Si el niño está completamente seguro de que cuando quiera leche la tendrá, no bebe mucho. A la madre le preocupa que no beba lo suficiente. No bebe más porque sabe que cuando quiera, la tendrá. Pero si quien le da la leche es una enfermera, y muchas madres son solo enfermeras, puede que hayan llevado al niño en su vientre, pero eso no importa. Si una madre no está satisfecha con la lactancia y desteta a la fuerza a su hijo, este empezará a beber más porque no está seguro del futuro. El niño se preocupa, se llena de ansiedad. Por eso, a mayor ansiedad, más come. Las personas ansiosas empiezan a comer más. Las personas ansiosas se vacían. La ansiedad es un tipo de vacío que vacía todo por dentro. Entonces, la persona empieza a comer más. Comer más es solo una declaración de que está triste. Comer menos es una declaración de que está feliz. La dicha es un asunto complejo. Cuando alguien está lleno de dicha, incluso puede pasar meses sin comer. Recuerda, Mahavira pasó meses ayunando, no comió durante meses. No diría que no podía comer, sino que estaba muy pleno. Pero si hubiera transcurrido un mes, incluso en semejante dicha, el cuerpo de Mahavira debería haber sufrido algún daño por la falta de alimento. Es irónico que, al igual que el daño que el cuerpo sufriría por la falta de alimento, la sola idea de no tenerlo lo causara. La ausencia de alimento no causa tanto daño como el pensamiento de que no lo hay. En el fondo, el daño al cuerpo se debe al estado mental. Hace unos días, escuché la historia de una mujer llamada Pyaribai, de Bengala. No comió durante 30 años enteros, y su cuerpo no sufrió daño alguno. La historia de Mahavira es antigua, por lo que no hay forma de hacerle pruebas médicas. Pero a esta Pyaribai se le realizaron todo tipo de investigaciones médicas. No comió durante 30 años. Ni siquiera un grano de arroz entró en su estómago. Todos sus intestinos se secaron, pero su salud no se vio afectada. ¿Qué ocurrió? ¿Ocurrió un milagro? Un milagro. ¿Qué le ocurrió? A la ciencia médica le resultó difícil comprenderlo. En realidad, ella era tan dichosa, y ni siquiera podemos imaginar que la dicha también pueda convertirse en alimento. Solo sabemos una cosa, que el alimento es dicha, pero no nos damos cuenta de que la dicha también puede convertirse en alimento. Solo conocemos un lado, que el alimento se convierte en dicha. También hay otro lado. Todo es intercambiable. Si el agua puede convertirse en hielo, entonces el hielo puede convertirse en agua. Si la energía puede convertirse en materia, entonces la materia puede convertirse en energía. Si el alimento puede convertirse en dicha, entonces la dicha puede convertirse en alimento. Sucedió. Pyaribai ayunó durante 30 años y demostró que si un Mahavira hambriento solo comió durante un total de 365 días en 12 años, no era inanición. De lo contrario, el cuerpo habría desaparecido. La dicha se convirtió en alimento. Recientemente se dio un caso similar con una mujer en Europa. Con ella, se pudieron realizar aún más experimentos. Gozaba de una salud suprema, extraordinariamente sana, y no comió durante años. ¿Qué ocurrió? No era devota de Krishna como Pyaribai, sino cristiana. Un evento aún más significativo que el de Pyaribai ocurrió en su vida.
Cada viernes, el día en que Cristo fue crucificado, la sangre empezaba a fluir de sus manos sin causarle ninguna herida. Se había vuelto tan comprensiva con Jesús que, en lugar de citarlo, decía: mientras me crucificaban, dije, perdónalos a todos, porque son inocentes y no saben lo que hacen. Así que cada viernes, el día en que Jesús fue crucificado, extendía las manos, cerraba los ojos y de las palmas intactas de sus manos empezaba a fluir sangre. Aparecían estigmas. Por la noche, las heridas desaparecían y la hemorragia se detenía. Al día siguiente, sus manos estaban completamente bien. Y cientos de veces, la sangre fluyó de sus manos y dejó de comer. Y entonces se planteó un gran dilema. No perdía peso. ¿Qué estaba pasando? Quiero decirles algo muy valioso. Es esto. Hay algunas verdades, algunos secretos, mediante los cuales incluso la dicha se convierte en alimento. Pero eso es ayuno. Eso no es inanición. La no violencia no tortura ni al otro ni a uno mismo. La no violencia no tortura, solo la violencia tortura. La violencia tiene formas cotidianas, tiene diferentes tipos de formas. Tiene formas buenas, tiene formas malas. Si nos percatamos de todas ellas, tal vez podamos encontrar la no violencia. En cada uno de los próximos 4 días, me gustaría explorar una de estas virtudes con ustedes, y el 5.º día les hablaré sobre cómo pueden acceder a ellas. La no violencia, la no posesividad, el no robo y el no deseo son las 4 metas, y la 5.ª virtud, la no inconsciencia, es el camino para alcanzarlas. Lo que se encontrará es la verdad. Lo que florecerá en la vida, el florecimiento que ocurrirá, es Brahmacharya. Agradezco que me hayan escuchado con tanto amor y silencio. Para terminar, me inclino ante la divinidad que habita en todos ustedes. Por favor, acepten mi pranam, mi ofrenda de respeto.